El sol de la tarde caía sobre el Pacífico como una hoja incandescente, extendiendo un brillo dorado que parecía flotar sobre la superficie del agua mientras, a varios miles de metros de altura, un joven piloto japonés trataba desesperadamente de mantener el control de su caza cero, aunque lo que realmente intentaba mantener no era el avión, sino la calma, porque desde algún punto lejano del cielo había surgido un destello apenas perceptible que, sin embargo, le encogió el estómago como si hubiera sido atravesado por hielo. No escuchó disparos, no vio trazadoras, no hubo estruendo ni señales que anunciaran un ataque, solo una vibración tenue en el fuselaje, seguida de un golpe sordo bajo sus pies. Y entonces comprendió que algo había impactado en su avión, a pesar de que, según sus cálculos, ningún enemigo se encontraba a distancia efectiva para abrir fuego. El Cero se estremeció como si hubiese chocado contra una ráfaga de viento densa y violenta, y aunque el motor seguía rugiendo con la fiereza habitual de los Mitsubishi, había un sonido nuevo, un crujido profundo que sugería que algún componente crítico estaba dejando de cumplir su función. El joven piloto, todavía incrédulo, giró la cabeza tratando de localizar la procedencia del ataque, pero el cielo era un desierto azul y absoluto en todas direcciones, un vasto vacío donde no debería haber nada que pudiera alcanzarlo. Sin embargo, algo lo había alcanzado, algo invisible, algo que había ido directo a su ala izquierda y había atravesado la estructura metálica como si fuera delgada piel. Entonces lo vio, muy lejos, tan lejos que sus ojos tardaron varios segundos en comprender que aquel punto diminuto no era una mancha en la cabina ni un ave perdida, sino un caza estadounidense de doble fuselaje que avanzaba con una línea recta impecable, silencioso en apariencia, hermoso y aterrador al mismo tiempo, como un depredador que ni siquiera necesita rugir para que su presa entienda que ya está condenada. No era un F-4, no era un Corsair, no era algo conocido para él en combate cercano. Este, en cambio, parecía una criatura completamente distinta. Una máquina pensada para matar desde la distancia. Una sombra que no necesitaba acercarse para destruir. Un adversario que, sin que él lo comprendiera todavía, estaba reescribiendo las reglas de la guerra aérea. El joven piloto parpadeó, incrédulo, porque la distancia entre ambos era tan grande que su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos acababan de ver. Aquel proyectil que había destrozado parte de su ala había provenido de un enemigo que parecía encontrarse a kilómetros de distancia. Y aunque en aquel instante no podía saberlo, ese descubrimiento sería uno de los momentos más humillantes y devastadores que viviría la aviación japonesa, porque aquel destello que había atravesado su cero no era un golpe fortuito ni un milagro americano, sino el resultado de un diseño letal que había llevado años de perfeccionamiento, la convergencia fija del armamento del P-38 Lightning. Mientras trataba de mantener el control del aparato y evitar que el Cero se inclinara hacia una espiral mortal, el piloto sintió el sudor recorrerle la espalda bajo el uniforme, no por el miedo inmediato a estrellarse, sino por la revelación que acababa de sacudirlo de arriba abajo. Durante toda la guerra, les habían dicho que los cazas estadounidenses eran pesados, torpes en ascenso, lentos para reaccionar y que el Cero podía superarlos con facilidad en maniobras cerradas. Pero nada de lo que había aprendido servía para enfrentar aquel tipo de ataque, porque ¿cómo puedes esquivar a un enemigo que te dispara desde tan lejos que ni siquiera puedes ver sus proyectiles? El P-38 se acercaba sin prisa, avanzando con la serenidad de quien sabe que tiene la ventaja absoluta, y aquella calma era quizás lo más aterrador de todo. Las dos largas vigas que conectaban los motores con la cabina central le daban un aspecto casi biomecánico, como si fuese un animal de metal diseñado para moverse en un cielo que le pertenecía por completo. Y a medida que reducía la distancia, el piloto japonés empezaba a entender que aquel caza no necesitaba entrar en una danza aérea para matarlo. No necesitaba perseguirlo, ni sorprenderlo, ni esperar el ángulo perfecto. Bastaba con verlo. Bastaba con calcular. Bastaba con disparar. En el interior del Lightning, el piloto estadounidense, un hombre tan concentrado que su respiración parecía sincronizada. Con el latido del motor mantenía la mira fija sobre el Cero dañado, no con arrogancia, sino con la precisión fría de quien conoce íntimamente el arma que tiene entre las manos. Sabía exactamente a qué distancia disparar. Sabía que la trayectoria de sus proyectiles no se dispersaría en abanico como la de los cazas con armas en las alas. Sabía que el diseño frontal del P-38 le permitía concentrar toda su potencia en un único punto, como una flecha perfecta lanzada desde un arco gigantesco. Y también sabía que desde aquella distancia, el Cero no tenía ninguna posibilidad de evitar el siguiente impacto.
A varios cientos de metros de ellos, pero desde la perspectiva japonesa, kilómetros, se encontraba el arma que cambiaría el combate aéreo en el Pacífico. El cañón de 20 milímetros instalado en el morro del P-38, acompañado por un conjunto de ametralladoras .50 que escupían proyectiles a tal velocidad que el aire parecía transformarse en un túnel invisible de muerte. A diferencia de los cazas japoneses, cuyas armas iban montadas en las alas y requerían una convergencia ajustada para que los disparos se cruzaran en un punto específico, el Lightning concentraba toda su potencia en una línea recta perfecta, limpia, devastadora, capaz de mantener precisión letal, incluso a distancias que los pilotos japoneses consideraban imposibles. El joven piloto japonés lo sabía. No lo había aprendido en un informe, no lo había escuchado en un entrenamiento, no lo había leído en un manual. Lo estaba aprendiendo en ese mismo instante, sintiéndolo en su cuerpo, escuchándolo en el gemido desgarrado del fuselaje, viéndolo en la sombra que se acercaba con una inevitabilidad tan grande que parecía parte del propio cielo. Y mientras trataba de estabilizar el cero por última vez, comprendió que lo que estaba viendo no era un combate, sino una ejecución a distancia. Una ejecución científica. Una ejecución silenciosa. Una ejecución que Japón jamás vio venir, hasta que ya era demasiado tarde. El cero herido descendía lentamente, trazando un arco irregular sobre el océano, mientras el piloto japonés intentaba mantener la serenidad en medio de un descubrimiento que no terminaba de comprender del todo, pero que, sin embargo, se imponía con una claridad cruel. Aquel enemigo de doble fuselaje no estaba peleando la misma guerra que él, no estaba atrapado en el mismo tipo de combate ni se regía por los mismos principios que habían guiado durante años a la aviación japonesa, y mientras luchaba contra la vibración del ala dañada que amenazaba con arrancarse en cualquier momento, su mente trataba de procesar cómo era posible que un caza pudiera abrir fuego desde una distancia en la que, según toda su formación, no debería ni siquiera tener una visual fiable, y aún así lo había hecho, con precisión absoluta, con una frialdad quirúrgica que parecía obra no de un piloto, sino de una máquina diseñada únicamente para la muerte a larga distancia. A medida que el cero perdía altura y se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, el joven piloto sentía que su respiración se convertía en un acto mecánico, porque lo que realmente pesaba no era el daño sufrido en el avión, sino la certeza de que todo lo que él creía conocer sobre el combate aéreo había quedado obsoleto, en un solo instante. Como si un mundo entero se hubiese derrumbado bajo sus pies. Y mientras trataba de enderezar el aparato, pensó en los entrenamientos que había recibido, en las maniobras cerradas, en la agilidad del cero, en la filosofía de combate cuerpo a cuerpo que durante años les habían enseñado como un dogma, una verdad tan sólida que parecía imposible de cuestionar, pero que ahora se revelaba insuficiente ante una amenaza que podía matar sin acercarse, sin perseguir, sin entrar siquiera en el territorio donde el cero era invencible. El P-38 seguía acercándose, pero lo hacía con una calma casi arrogante, avanzando con ese doble fuselaje simétrico que le daba una sensación de equilibrio y de poder imposible de imitar por cualquier avión japonés. Y cuanto más se aproximaba, más evidente se hacía que no se trataba simplemente de un caza rápido o bien armado, sino de un concepto completamente distinto de guerra aérea. Una máquina construida para dominar desde lejos, para decidir quién vivía y quién moría, antes incluso de que la víctima pudiera reaccionar. En ese instante, el joven piloto comprendió una verdad tan simple como devastadora. No se puede ganar un combate contra un adversario cuya arma principal es la distancia. Mientras la figura del Lightning se agrandaba en el parabrisas frontal del cero, el piloto japonés recordó las palabras de un instructor que años atrás les había advertido que la guerra no siempre se decide por la valentía o la habilidad, sino por aquello que los ingenieros diseñan mucho antes de que los pilotos se encuentren en el cielo. Y ahora, atrapado en un aparato que comenzaba a fallar de forma irreversible, entendía que aquella advertencia, que en su momento había sonado teórica y casi filosófica, era la pieza final del rompecabezas que ahora se completaba ante sus ojos. La guerra aérea en el Pacífico ya no se decidiría por maniobras cerradas ni por la ligereza del fuselaje, sino por la capacidad de matar desde lejos, con precisión, sin esfuerzo, como si el cielo fuese un tablero y cada avión una pieza que solo ganaba si podía ver más lejos que su enemigo. En el interior del P-38, el piloto estadounidense mantenía una expresión concentrada, una mezcla de profesionalismo y frialdad que mostraba claramente que aquel disparo inicial no había sido un golpe de suerte, ni siquiera un disparo extraordinario.
Había sido simplemente el resultado natural de una doctrina táctica, diseñada desde el principio para funcionar a distancias donde el enemigo aún no entendía que estaba siendo cazado. Sabía que la mayoría de los pilotos japoneses confiaban en la agilidad de sus aparatos, en la danza frenética del dogfight clásico, pero él había aprendido algo muy distinto. A grandes distancias, la maniobrabilidad no importa, la agilidad no importa, la experiencia del piloto enemigo no importa. Lo único que importa es la convergencia perfecta del acero. Armas, el peso del proyectil, la estabilidad de la plataforma y la capacidad de mantener la mira fija sin que los disparos se dispersen. Y todo eso, el Lightning lo hacía con una perfección que aterrorizaba incluso a sus propios creadores. Cuando el piloto japonés finalmente logró estabilizar el Zero lo suficiente como para evitar un descenso incontrolado, se vio obligado a enfrentarse a una verdad que jamás imaginó que llegaría a vivir. Por primera vez desde que había comenzado la guerra, su avión, aquella obra maestra de velocidad y maniobrabilidad que había dominado los cielos al inicio del conflicto, ya no le daba seguridad, ya no le daba confianza, ya no representaba una ventaja, sino todo lo contrario. En aquel instante, el Zero se sentía como una reliquia, como un arma de otra era enfrentándose a un monstruo mecánico de un futuro que Japón no había previsto. Y esa sensación lo golpeó con tal fuerza que incluso el miedo momentáneo a la muerte se vio eclipsado por un pensamiento más profundo y mucho más doloroso. Japón no estaba perdiendo un combate, estaba perdiendo la guerra tecnológica. El Lightning seguía acercándose con esa serenidad aterradora, y cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para que el piloto japonés pudiera distinguir el brillo metálico del morro y los destellos suaves de las ametralladoras preparándose para una nueva ráfaga, sintió que el mundo se detenía por un segundo, porque entendió que esa imagen, ese fuselaje estrecho encajado entre las dos vigas principales, era la representación exacta del futuro del combate aéreo, un futuro donde no habría espacio para la improvisación, donde las maniobras arriesgadas no tendrían valor frente a una plataforma capaz de disparar como un francotirador desde el cielo. El piloto japonés intentó una última maniobra evasiva, un giro descendente diseñado para forzar al Lightning a superar la presión dinámica. Pero era inútil, porque el daño en su ala izquierda impedía que el Zero respondiera con la agilidad habitual. Y mientras el avión temblaba y comenzaba a entrar en una curva más amplia de lo que debía, el piloto comprendió que aquel instante no era solo el final de su combate, sino el inicio de una lección que Japón tardaría meses en reconocer formalmente. Los estadounidenses habían descubierto la forma de matar a kilómetros de distancia. Y aquel proyectil que había atravesado su ala no era un accidente, sino la prueba perfecta de que el equilibrio del Pacífico estaba cambiando a una velocidad que Japón no podía igualar. Y así, mientras el Lightning finalmente alineaba la mira para el disparo definitivo, el joven piloto japonés entendió que la verdadera derrota no era caer en aquel océano lejano, sino haber entrado en una guerra donde el enemigo había aprendido antes que ellos cómo dominar el cielo sin necesidad de acercarse. El Zero dañado continuaba descendiendo en una trayectoria irregular que parecía más un lamento metálico que una maniobra aérea real. Y mientras el piloto japonés intentaba mantener el control del aparato con movimientos cada vez más suaves, como si temiera que cualquier gesto brusco pudiese desgarrar lo que quedaba del ala izquierda, comprendió que aquello que estaba viviendo no era únicamente un combate perdido, sino una revelación que transformaría su comprensión de la guerra para siempre. Porque por primera vez se enfrentaba a un enemigo que no buscaba la confrontación directa, ni esperaba un duelo de maniobras, sino que mataba desde una distancia tan amplia que, en términos psicológicos, convertía el enfrentamiento en algo profundamente desigual. Una caza silenciosa donde la víctima solo se daba cuenta de que había sido marcada cuando el proyectil ya había atravesado su fuselaje. A medida que luchaba por mantener la altitud, su mente comenzó a repasar todo lo que había aprendido en los entrenamientos, desde la filosofía del combate japonés basada en la ligereza, la agilidad y la confianza en la habilidad individual del piloto, hasta la convicción de que la superioridad aérea se conseguía mediante un dominio técnico del dogfight cerrado. Ese baile frenético que tantas veces había visto ejecutado por veteranos con una maestría casi artística, pero ahora comprendía que ninguna de esas enseñanzas tenía valor frente a una plataforma capaz de convertir el combate aéreo en un ejercicio de precisión matemática, porque el Lightning no estaba siguiendo las reglas antiguas, estaba reescribiendo el manual completo de la guerra en el Pacífico, y lo hacía con una frialdad técnica que le helaba la sangre. El P-38 avanzaba sin prisa, como un cazador que sabe que su presa ya no puede escapar,
y mientras se acercaba con esa línea recta imperturbable, el piloto japonés comenzó a comprender por qué este avión, a pesar de su tamaño y de su apariencia tan diferente, había adquirido una reputación tan temida en los cielos del Pacífico. No era solo por su doble fuselaje imponente ni por su potencia de fuego, sino por la perfecta integración entre su diseño, su armamento y su doctrina táctica, un conjunto que permitía a sus pilotos ver y matar desde distancias que los japoneses jamás habían creído posibles. Y esa combinación lo convertía, en esencia, en un francotirador del cielo, una máquina creada para golpear antes de ser vista. En el interior del Lightning, el piloto estadounidense mantenía una concentración absoluta, una serenidad que no nacía de la arrogancia, sino del pleno conocimiento de lo que su avión era capaz de hacer, porque el P-38 no era únicamente una plataforma de combate, era la cristalización de años de experimentación y de ingeniería que habían culminado en un arma capaz de proyectar la muerte a kilómetros de distancia, con una precisión tan mortífera que incluso los pilotos norteamericanos habían necesitado tiempo para comprender del todo el alcance real de su potencia. Y ahora, mientras observaba al Cero dañado en su mira, entendía que la batalla ya estaba decidida antes, incluso de que él despegara. El joven japonés lo sabía también, y en esa certeza encontraba un dolor extraño, una mezcla de humillación y asombro, porque durante toda la guerra les habían enseñado que la ventaja japonesa residía en la capacidad de maniobra y en la audacia del piloto, pero ahora veía claramente que ninguna de esas virtudes tenía utilidad contra un adversario que podía disparar desde tan lejos que la habilidad individual del piloto atacado carecía de toda relevancia. Y mientras intentaba mantener el Cero en vuelo, sintió cómo un pensamiento atravesaba su mente con la fuerza de una verdad dolorosa. No estaba perdiendo porque el enemigo fuese un mejor piloto. Estaba perdiendo porque el enemigo tenía una tecnología que Japón no podía igualar. Mientras el océano se hacía más grande bajo él, el piloto recordó conversaciones de meses atrás, cuando algunos mecánicos hablaban en voz baja sobre informes que sugerían que los estadounidenses estaban perfeccionando nuevas armas de largo alcance, pero nadie les había tomado en serio, porque la doctrina japonesa insistía en que la guerra aérea debía librarse de cerca, cara a cara, como un enfrentamiento entre guerreros. Y ahora, mientras el Lightning cerraba la distancia con una seguridad imperturbable, comprendió que esa forma de pensar había quedado anticuada, que el cielo había cambiado, que el futuro del combate se encontraba en la distancia, en la precisión, en la ciencia aplicada al momento exacto en que un proyectil abandona el cañón. El Lightning finalmente entró en un rango visual claro, y en ese instante, el piloto japonés pudo ver lo que antes solo había adivinado. La punta del morro, ligeramente ennegrecida por el fuego reciente del cañón de 20 milímetros, y las 4 ametralladoras .50 que lo acompañaban, alineadas como los ojos múltiples de un depredador mecánico que ya había elegido a su presa. Y aunque el Lightning aún se encontraba considerablemente lejos, la sensación era la de un enemigo que podía disparar en cualquier momento y acertar cada disparo, como si el cielo entero fuese un campo de tiro sin límite de distancia. Sintió entonces una oleada de impotencia que lo atravesó por completo, no por miedo a morir, sino por la comprensión de que los japoneses habían entrado en una guerra tecnológica para la cual no estaban preparados, una guerra en la que el valor seguía siendo importante, pero no era suficiente para contrarrestar la precisión fría de la industria norteamericana. Y mientras trataba de imaginar cómo reaccionarían sus superiores al conocer este tipo de ataque, supo que muchos no lo creerían, que otros lo minimizarían, pero que la realidad terminaría imponiéndose a la fuerza. El Lightning estaba ya a pocos segundos de entrar en el rango perfecto para el disparo final, y aunque el piloto japonés trató un último giro desesperado, la vibración del ala dañada convirtió la maniobra en un gesto lento y torpe, y en ese instante comprendió que el combate había terminado antes de empezar, que la verdadera batalla no se libraba entre él y ese piloto norteamericano, sino entre dos conceptos de guerra: la tradición japonesa versus la ciencia americana. Y mientras el P-38 alineaba su mira con precisión quirúrgica, el piloto japonés aceptó una verdad devastadora. Japón no estaba perdiendo solo aquel combate, estaba perdiendo la capacidad de controlar el cielo. El Lightning avanzaba con una serenidad que al piloto japonés le resultaba tan incomprensible como insoportablemente humillante, porque no estaba persiguiéndolo con la ansiedad feroz de un combatiente que teme perder a su presa, ni maniobrando con movimientos bruscos típicos del dogfight clásico, sino desplazándose con una constancia lineal y absoluta, como si el aire a su alrededor se hubiese convertido en un carril firme, diseñado específicamente para que aquella máquina pudiera deslizarse sin oposición alguna,
Y mientras el Zero luchaba por mantener la estabilidad en un descenso errático que amenazaba con convertirse en caída libre, el piloto japonés comenzó a comprender que la mayor ventaja del P-38 no era solamente su potencia de fuego, ni su capacidad para disparar desde una distancia absurda, sino la tranquilidad con la que podía decidir el momento del impacto. Una tranquilidad que nacía de la confianza total en la ingeniería que tenía entre las manos. Mientras intentaba recuperar altitud, el joven japonés sintió cómo el fuselaje protestaba con un gemido largo que parecía surgir desde lo profundo de la estructura metálica, un recordatorio de que su avión ya no era un instrumento de combate en pleno funcionamiento, sino una sombra moribunda de lo que había sido en los primeros años de la guerra. Cuando el Zero dominaba el cielo con la agilidad de un pájaro sobrenatural capaz de superar cualquier maniobra enemiga, y aunque su mente buscaba desesperadamente una manera de escapar, su instinto le susurraba que no había ninguna, porque aquel enemigo no necesitaba acercarse para matarlo, ni entrar en un combate cerrado, ni demostrar superioridad de pilotaje. Lo único que necesitaba era esperar el ángulo perfecto para apretar el gatillo una vez más. El piloto japonés comenzó a sentir un peso creciente en el pecho. No un peso físico, sino emocional, porque era consciente de que todo lo que estaba viviendo se convertiría en una lección que muchos en su país no aceptarían fácilmente, y aunque él mismo hubiese deseado vivir bajo la ilusión de que Japón aún podía competir tecnológicamente, sabía que este momento era el punto exacto en el que esa ilusión comenzaba a desmoronarse con un estruendo silencioso, porque cada segundo que pasaba con el Lightning aún detrás de él, perfectamente alineado, estable, implacable, hacía evidente que estaban enfrentando a un enemigo cuyo dominio del aire ya no era cuestión de maniobras, sino de ciencia. En la cabina del P-38, el piloto estadounidense observaba con atención el movimiento errático del Zero, calculando con precisión matemática la trayectoria, la velocidad relativa y la desviación necesaria para el disparo final. Y aunque podía sentir cierta tensión en los músculos por la concentración extrema, no había en él incertidumbre ni impulsos innecesarios, porque sabía que el diseño frontal del Lightning eliminaba casi cualquier margen de error, ya que los proyectiles salían todos desde el mismo eje central, sin dispersión lateral, lo que significaba que una vez alineada la mira, la distancia se convertía en un factor secundario. Y esa ventaja era tan extraordinaria que en ciertos momentos, incluso él se sorprendía de lo fácil que resultaba derribar a un enemigo acostumbrado a pelear, como si el combate cercano fuera la única forma honorable de lucha. Mientras tanto, el piloto japonés seguía intentando mantener la altitud, recordando fragmentos de conversaciones entre veteranos que aseguraban que la verdadera guerra siempre estaba en el futuro, no en el presente, porque el presente solo era el capítulo final de decisiones tomadas mucho antes, en oficinas donde los ingenieros decidían el destino de hombres que aún no habían nacido. Y ahora entendía con una claridad dolorosa que el P-38 era precisamente eso. El futuro convertido en arma. Un futuro que Japón había subestimado por confiar demasiado en la tradición, en la audacia, en la destreza individual, ignorando que la nueva guerra era una guerra de distancias, de balística, de convergencia perfecta, de municiones pesadas y de plataformas diseñadas para eliminar la humanidad del combate. El océano, cada vez más cercano, comenzaba a reflejar la sombra del Zero con un temblor constante provocado por la vibración cada vez más fuerte del ala dañada. Y mientras el piloto intentaba frenar la caída con un movimiento largo de la palanca, se dio cuenta de que una parte de él ya no estaba peleando por sobrevivir, sino por comprender, por analizar, por absorber cada detalle de aquel enemigo que había aparecido en su vida como un fantasma estructuralmente perfecto. Un monstruo técnico cuya existencia alteraba todas las reglas conocidas, porque el Lightning no necesitaba velocidad extrema, ni ángulos cerrados, ni una maniobra brillante. Su ventaja era su diseño, una geometría mortal que transformaba la distancia en un arma. A medida que el Zero descendía, el piloto japonés recordó relatos escuchados en su base sobre aviones norteamericanos capaces de atacar desde distancias ridículas. Pero en aquel tiempo, él y muchos otros habían asumido que eran exageraciones, rumores recogidos de pilotos nerviosos o inventos propagandísticos destinados a sembrar miedo. Y sin embargo ahora, comprendía que aquellas historias no eran exageraciones, sino advertencias que habían ignorado por orgullo, porque aceptar que un enemigo podía matar desde tan lejos significaba aceptar que Japón ya no dominaba el cielo, que el poder aéreo se había desplazado hacia un terreno que ellos no habían previsto.
Mientras el Lightning se posicionaba para el disparo definitivo, el piloto estadounidense ajustaba con precisión la presión del gatillo, esperando el momento exacto en el que el Zero completara la curva descendente, porque sabía que su proyectil principal, el de 20 milímetros, sería capaz de atravesar nuevamente el fuselaje antes incluso de que el piloto japonés escuchara el sonido del impacto. Y sabía también que, aunque aquel enemigo aún estuviera vivo, ya no representaba una amenaza, porque estaba atrapado en una realidad que no podía vencer. El piloto japonés, consciente de que el final estaba cerca, no sintió tanto miedo como tristeza. Una tristeza profunda por comprender que su derrota no era personal, sino simbólica. Una derrota que representaba la caída de toda una doctrina, de toda una filosofía de combate. Y mientras el océano se acercaba como una superficie inmensa e inevitable, comprendió que la guerra tecnológica había llegado para quedarse, y que el P-38, con su cañón frontal, su convergencia perfecta y su serenidad mecánica, era el mensajero definitivo de ese cambio. Y así, mientras el Lightning preparaba el último disparo con la precisión fría de un verdugo que entiende exactamente cómo funciona su herramienta, el piloto japonés cerró los ojos por un instante y aceptó que aquel proyectil, el mismo que horas antes había atravesado su ala desde una distancia que él consideraba imposible, no era simplemente una bala, sino un símbolo del nuevo mundo que Japón tendría que enfrentar. Un mundo donde la falaise distancia era letal y donde el futuro ya no se decidiría en maniobras cerradas, sino en la precisión científica de un disparo perfectamente calculado. El Lightning mantenía su postura imperturbable detrás del Zero herido, como si estuviera unido a él por un hilo invisible que marcaba la distancia exacta desde la cual debía matar. Una distancia que el piloto japonés todavía intentaba comprender mientras luchaba contra la vibración cada vez más violenta del fuselaje, y aunque su mente insistía en buscar una maniobra capaz de romper esa línea de persecución casi perfecta, su cuerpo comenzaba a aceptar que aquel duelo no era realmente un duelo, sino una demostración de fuerza tecnológica tan aplastante que cualquier intento de resistencia parecía una réplica inútil ante un enemigo que dominaba no solo el espacio aéreo, sino el concepto mismo de la distancia letal. Mientras trataba de ganar un poco más de altitud, una altitud que sabía no podría sostener por mucho tiempo debido a la pérdida de integridad en su ala izquierda, el piloto japonés sintió que cada segundo se impregnaba de una mezcla extraña de pánico y lucidez. Porque mientras su cuerpo luchaba por mantener el avión en vuelo, su mente analizaba todo lo que había ocurrido desde el primer disparo, que lo sorprendió desde kilómetros de distancia. Y esa reflexión lo golpeaba con una claridad brutal. Hasta ese día, él había pensado que la distancia era solo un factor más en el combate, algo que podía revertirse con una maniobra hábil o con un ataque sorpresivo. Pero ahora comprendía que para los estadounidenses la distancia no era un problema a enfrentar, sino el escenario donde habían construido su supremacía técnica. En la cabina del P-38, el piloto estadounidense movía apenas unos milímetros la palanca, ajustando la línea de ataque con la facilidad de quien conoce exactamente cómo responde su avión a cada presión en los controles. Y aunque estaba completamente concentrado, había en su expresión una calma calculada que dejaba claro que no estaba improvisando ni reaccionando por instinto, sino siguiendo una lógica perfeccionada en entrenamientos donde les enseñaban a sus pilotos a disparar a distancias que los japoneses consideraban absurdas, casi ridículas, porque mientras los Zero habían sido diseñados para girar con elegancia en combates cerrados, el P-38 había sido creado para eliminar enemigos antes incluso de que estos supieran que habían sido detectados. El piloto japonés, al observar cómo el Lightning seguía detrás de él sin perder ni un milímetro de alineación, comenzó a sentir una mezcla de asombro y resignación, porque esa precisión no podía explicarse solo con habilidad humana, sino con un diseño que había transformado el avión estadounidense en una plataforma estable capaz de soportar ráfagas largas sin desviación, lo que significaba que cada disparo que saliera de ese morro frontal tenía una probabilidad altísima de impactar, incluso desde distancias que normalmente serían consideradas fuera de rango en cualquier otro caza del conflicto. La vibración en el ala izquierda del Zero se intensificó hasta convertirse en un temblor continuo, como si el avión intentara advertirle que ya no tenía la fuerza para sostener un duelo contra un enemigo que podía permitirse el lujo de esperar el momento perfecto para disparar. Y mientras la estructura protestaba con un sonido áspero y prolongado, el piloto comprendió que el Lightning no solo lo estaba cazando, sino que lo estaba evaluando. Como si su piloto buscara no simplemente derribarlo, sino estudiarlo,
observando cómo reaccionaba el Zero ante un tipo de ataque para el cual jamás había sido diseñado. En ese momento el piloto japonés recordó historias escuchadas en los pasillos de su base, relatos sobre cómo algunos Zero habían sido derribados sin haber visto jamás al enemigo. Y aunque en aquel tiempo esas historias habían parecido exageraciones nacidas del miedo o del desgaste psicológico, ahora comprendía que no había exageración alguna en ellas, que eran testimonios honestos de una realidad que muchos no querían aceptar. El P-38 era capaz de matar antes de ser visto, y esa capacidad redefinía por completo la manera en que el combate debía concebirse. Mientras el sol descendía lentamente sobre el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre el océano que se extendía bajo ambos aviones, el piloto estadounidense decidió comenzar el acercamiento para el disparo final, y lo hizo con una suavidad casi elegante, moviendo el Lightning hacia una posición donde la mira pudiera alinearse con la precisión quirúrgica que caracterizaba a esa nave. El joven japonés vio ese movimiento y sintió que su corazón se aceleraba, no tanto por el miedo instintivo a morir, sino por la tristeza profunda que lo envolvía al comprender que su derrota era más que personal, era simbólica, era la representación exacta de la transición entre dos eras del combate aéreo. Intentó entonces una maniobra desesperada, un giro amplio que buscaba romper la línea de ataque del Lightning, pero el daño en el ala hacía imposible que el Zero alcanzara el ángulo que necesitaba, y mientras el avión japonés se inclinaba hacia una curva lenta y dolorosa, el piloto comprendió que aquel movimiento no cambiaría nada, que solo estaba prolongando unos segundos más un final que ya estaba escrito, porque la verdadera batalla no era entre él y ese piloto estadounidense, sino entre la ingeniería ligera japonesa y la ingeniería letal norteamericana. En el interior del P-38, el piloto estadounidense ajustó la mira con un movimiento suave, casi imperceptible, y en ese instante sintió la alineación perfecta que solo se produce cuando la geometría del combate encuentra su punto exacto, una alineación donde el disparo final no era un acto de perana, violencia impulsiva, sino la conclusión lógica de una secuencia técnica diseñada con precisión. Y mientras el Zero completaba su curva irregular, el piloto estadounidense apretó lentamente el gatillo, sabiendo que aquel proyectil recorrería la distancia entre ambos aviones con la misma inevitabilidad con la que cae una piedra lanzada desde lo alto. El piloto japonés vio el destello, un destello pequeño pero devastador que viajó a través del aire como una línea trazada por la muerte misma. Y aunque intentó reaccionar ya era tarde, porque el impacto se sintió como un golpe seco, que atravesó el fuselaje con una violencia silenciosa. Una violencia tan precisa, que ni siquiera dejó tiempo para un pensamiento final claro. Sin embargo, en esos últimos instantes, mientras el Zero comenzaba a inclinarse hacia el océano, el joven japonés alcanzó a comprender algo que jamás olvidaría. Aquel proyectil no era simplemente un impacto enemigo, sino la evidencia definitiva de que Japón había subestimado la distancia como arma, de que el combate aéreo ya no pertenecía a los duelos cerrados, sino a quienes entendieran que el cielo era demasiado amplio como para confiar únicamente en la agilidad. Y así, mientras el Zero descendía hacia el Pacífico inmenso, el piloto japonés aceptó que aquel día no había sido derribado por un piloto más hábil, sino por una doctrina que su país no había querido ver venir, una doctrina basada en la ciencia, en la convergencia, en la capacidad de matar desde kilómetros de distancia con una precisión perfecta. El Zero caía ya sin posibilidad de recuperación, no en un giro caótico ni en una espiral descontrolada, sino en una inclinación lenta y dolorosa que tenía algo de elegancia trágica, como si el avión se negara a desplomarse bruscamente y prefiriera descender con dignidad, aun cuando la muerte ya estaba asegurada. Y mientras el piloto japonés sentía cómo el horizonte comenzaba a rotar frente a él, en una diagonal cada vez más pronunciada, su mente seguía atrapada en aquel instante inicial, en el que un proyectil imposible, disparado desde una distancia que él jamás habría considerado peligrosa, había atravesado su ala como una sentencia silenciosa enviada desde un enemigo que ya no peleaba con las mismas reglas. No sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que el impacto con el océano fuera definitivo. Pero en esos segundos finales, su pensamiento dejó de centrarse en él mismo y comenzó a expandirse hacia algo más grande, hacia una pregunta dolorosa que no podía ignorar. ¿Cómo había permitido Japón que la guerra llegara a este punto sin haber comprendido antes que el cielo estaba cambiando ante sus ojos? Mientras el viento comenzaba a rugir en torno al fuselaje y el avión descendía como un pájaro herido que ha perdido la fuerza para batir sus alas, el piloto japonés sintió una mezcla extraña de claridad y resignación, porque por primera vez desde que había aprendido a volar,
entendía que la guerra no era simplemente una lucha entre pilotos hábiles o entre naciones valientes, sino un conflicto donde la ciencia tenía tanto poder como el valor, donde la ingeniería podía decidir el destino de miles sin necesidad de un solo duelo cara a cara. Y mientras recordaba a sus instructores, a sus compañeros de escuadrón, a los héroes que admiraba desde su juventud, comprendió la magnitud del error que había cometido su país al ignorar durante demasiado tiempo la importancia de la investigación, de la balística, de la innovación armamentística, porque el Lightning, ese monstruo de doble fuselaje que seguía observándolo desde lejos, sin prisa, sin emoción, era la prueba viviente de que los estadounidenses habían estado preparándose para una guerra distinta desde mucho antes. En el interior del P-38, el piloto estadounidense no celebró la caída del Zero ni expresó emoción alguna, porque había aprendido que la eternesta eficacia no era motivo de júbilo, sino de responsabilidad. Y mientras observaba cómo el avión japonés perdía altitud de forma irreversible, sintió un peso silencioso instalado en su pecho. No por arrepentimiento, sino por la conciencia de que aquel tipo de combate, frío, distante, quirúrgico, era el futuro de la guerra, un futuro donde la habilidad individual se subordinaba a la precisión tecnológica, un futuro donde la distancia se convertía en la herramienta principal de supervivencia. Sabía que en otro tiempo un duelo aéreo implicaba cercanía, maniobra, riesgo compartido, casi un ritual entre guerreros, pero ahora la distancia lo separaba de su enemigo de una manera que volvía al combate casi impersonal. Y aunque aceptaba esa realidad como parte de su deber, no dejaba de percibir en ella un rastro de melancolía que contrastaba con la eficacia absoluta de su máquina. El océano se extendía bajo el cero como una plancha infinita de color azul oscuro, una superficie aparentemente serena que ocultaba una fuerza implacable capaz de convertir cualquier impacto en final definitivo. Y mientras el piloto japonés descendía hacia ese destino, sintió que el tiempo parecía alargarse, como si el mundo le permitiera unos segundos adicionales para comprender algo que se había negado a aceptar durante demasiado tiempo. Japón no había perdido por falta de valentía, sino por haber confiado demasiado en doctrinas que el progreso ya había dejado atrás. Se dio cuenta de que sus superiores habían subestimado la capacidad estadounidense para innovar, para multiplicar la potencia de su armamento, para ajustar patrones de disparo hasta convertir la distancia en un arma más precisa que cualquier maniobra evasiva. Y mientras esta verdad se asentaba en él con un peso inmenso, comprendió que lo que había experimentado no era una derrota personal, sino una revelación histórica que cambiaría la guerra aérea para siempre. El piloto estadounidense, por su parte, mantenía el Lightning en trayectoria recta, sin necesidad de acercarse más ni de confirmar lo que ya era evidente. Y mientras observaba la caída del Zero desde la distancia, comprendió que los japoneses tardarían en aceptar plenamente lo que acababa de ocurrir, porque no era fácil admitir que una guerra que se había concebido durante años, como un duelo entre espíritus y habilidades, terminaba inclinándose no por el valor, sino por la tecnología. Sabía que algunos japoneses seguirían creyendo que podían compensar la falta de armamento pesado con maniobras ágiles y ataques atrevidos, pero también sabía que, tarde o temprano, la realidad terminaría por imponerse de manera tan contundente como lo había hecho en aquel combate. Mientras el Zero se acercaba a velocidad creciente hacia la superficie del Pacífico, el piloto japonés sintió que su mente, lejos de llenarse de pánico, se llenaba de una extraña serenidad, porque en sus últimos segundos comprendió que lo que debía transmitirse no era su derrota, sino su testimonio. El testimonio de que un proyectil disparado desde kilómetros de distancia había sido capaz de cambiarlo todo, de alterar para siempre la percepción japonesa sobre el alcance, la potencia y la letalidad del enemigo. Comprendió que si su país quería sobrevivir en el futuro, tendría que abandonar muchas de las certezas que habían guiado sus primeros años de guerra y abrazar una perspectiva nueva, una perspectiva donde la distancia fuera tratada no como un obstáculo, sino como un arma. El océano se alzó ante él como un muro inmenso que absorbía la luz del sol, y mientras el Zero descendía en un ángulo definitivo, el piloto japonés cerró los ojos y aceptó un pensamiento final, un pensamiento que no llevaba miedo ni odio, sino una mezcla de humildad y comprensión. Aquel proyectil, disparado desde más allá de lo que él consideraba posible, no era solo un símbolo de la derrota japonesa en aquel combate, sino la señal de un nuevo tipo de guerra. Una guerra donde quien dominara la distancia, dominaría el cielo. En la cabina del Lightning, el piloto estadounidense realizó un último giro suave para alejarse del punto de impacto, y mientras ascendía lentamente hacia una altitud más segura,
Sintió que el silencio del cielo pesaba sobre él de una forma extraña. Como si la victoria no fuese realmente victoria, sino una confirmación fría de algo que él mismo apenas comenzaba a comprender. La nueva era del combate aéreo acababa de consolidarse, y su avión, con su cañón frontal, su balística perfecta y su convergencia científica, era el primer mensajero de ese futuro. Y así, en un cielo que parecía haberse vuelto más grande tras el derribo, el P-38 se alejó con la serenidad implacable de una máquina que acababa de demostrar que la distancia podía ser más letal que cualquier maniobra, mientras el cero desaparecía en el océano como un eco trágico de un pasado que la guerra había dejado atrás para siempre.